Hola, ¿qué tal? El día de hoy les platicaremos un poco sobre el catéter venoso periférico. La norma oficial mexicana 022 nos dice que el catéter venoso periférico es un conducto tubular corto y flexible elaborado con material biocompatible. Es un tubo delgado que se inserta en una vena, normalmente en la parte inferior del brazo o la parte superior de la mano. El catéter se utiliza para la terapia de infusión intravenosa, el cual es un procedimiento con propósitos profilácticos, diagnósticos o terapéuticos. Y la terapia de infusión intravenosa consiste precisamente en la inserción de un catéter en la luz de una vena, a través del cual se infunden al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre o sus componentes, quimioterapias, nutrición parenteral, etc. El gauge es una medida aplicada principalmente a las agujas hipodérmicas que vienen codificadas con un color y un número. El diámetro interior es indicado en número gauge. Corresponde al número de catéteres que entran en un centímetro cuadrado. Esto es representado por la letra G en los empaques de los catéteres o punzocat. A menor numeración es mayor el calibre de los catéteres. Por ejemplo, aquí los acomodé de izquierda a derecha colocando el catéter 24G en la izquierda, que sería en este caso el calibre más pequeño que tenemos. Y el catéter calibre 14 lo acomodé a la derecha, que sería en este caso el más grande. Ahora, en ese mismo orden vamos a verlos por colores del otro lado. Existen diferentes colores para identificar cada uno de los calibres y pueden ser utilizados para diferentes intervenciones. A esto nos referimos cuando decimos que a menor numeración mayor es el calibre del catéter. Vean, por ejemplo, aquí tenemos el catéter calibre 24, que es el color amarillo, y tenemos el catéter calibre 14, que es el color naranja. El 14 es un número menor que el número 24, sin embargo, el calibre en un catéter es mayor. Aquí se los muestro en orden. Y a continuación les voy a mostrar también cuáles son los que más se utilizan en la clínica o en el hospital. De los calibres más pequeños, tenemos el 24G por 3 cuartos, 22G por 1 y también 19G por 3 cuartos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con 24G por 3 cuartos, por ejemplo, o 22G por 1? El 24G es el calibre de la aguja y la expresión por 1 o por 3 cuartos, etc. se refiere a la longitud del catéter expresada en pulgadas. La medida del catéter también puede venir expresada de esta forma, además de que cada catéter contiene la velocidad de flujo mililitros por minuto. Aquí tenemos otros dos de los catéteres más utilizados en la clínica o en el hospital. El catéter o punzocat verde, que es de 18G por 1, y el catéter o punzocat de color rojo, que es de 17G por 1,5. El catéter amarillo o 24G se utiliza principalmente en pediatría, neonatos y adultos mayores. Su uso más frecuente es para las terapias de bajo flujo, de corta duración, y las venas deben ser de calibre fino. El catéter color morado o 23G por 3 cuartos se utiliza en pediátricos y en adultos mayores, para terapias de bajo flujo y de corta duración. El catéter azul calibre 22G se utiliza principalmente en niños, adultos mayores, adultos y jóvenes. Su uso más frecuente es para medicamentos IV o intravenosos, transfusiones y grandes volúmenes de líquido. El catéter blanco 21G por 3 cuartos es muy similar al catéter amarillo 24G y al catéter morado, que es calibre 23G. El bisel o el ojo de la aguja es un poquito más grande. De igual forma se puede utilizar en pacientes geriátricos y pediátricos. Para terapias de corta duración y de bajo flujo. Catéter rosa de 20G por 1 cuarto, utilizado en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Su uso más frecuente es en cirugía general y pediátrica, apropiada para la mayoría de la terapia intravenosa, transfusiones y grandes volúmenes de fluidos. El catéter azul de 19G, en cuanto a longitud, es muy parecido al catéter amarillo, al catéter morado y al catéter blanco. Sin embargo, su calibre es un poco más grande, para pacientes pediátricos o geriátricos, para una terapia un poco más prolongada o de mayor flujo. El catéter verde o de 18G por 1, utilizados mayormente en adultos para nutrición parenteral, transfusiones de sangre o grandes volúmenes de líquidos. El catéter rojo o de 17G por 1,5 también son de los más utilizados en adultos en intervenciones en quirófano, emergencias, transfusiones sanguíneas o para grandes volúmenes de líquidos. El catéter de color negro de 16G por 2, utilizado principalmente en adultos para quirófano, emergencias, transfusiones de sangre o líquidos densos. Y el catéter naranja, que es el color 14G por 2,
Utilizado también en quirófanos, emergencias, transfusiones de sangre o líquidos densos. Recuerden siempre que cuando van a utilizar un catéter venoso periférico deben de valorar a su paciente. No es lo mismo una terapia de infusión intravenosa de 3 horas a una terapia de infusión intravenosa de 8, de 12 o hasta 24 horas. No son lo mismo las venas periféricas de un paciente adulto a un paciente pediátrico o neonato, por ejemplo. Incluso las venas de un adulto mayor. No es lo mismo una terapia, por ejemplo, de bajo volumen o de corta duración a un paciente que lo van a hospitalizar o que va a pasar a quirófano. Si vas a colocar una terapia de infusión intravenosa con un volumen pequeño, con un tiempo corto, por ejemplo para unas 3 horas, como comúnmente suele suceder con adultos y adultos mayores a domicilio, podrías utilizar un catéter calibre 22G que es color azul. Pero si se requiere transportar al paciente a la clínica o al hospital, o si tú estás en el hospital y te llega un paciente un ingreso, supongamos que estás en el área de urgencias y te llega un paciente adulto o adulto mayor y tienes la indicación de canalizar a dicho paciente, utiliza el catéter verde que es el calibre 18G por 1 o incluso en algunas clínicas colocan el catéter rojo 17G por 1,5, precisamente por la emergencia, por la urgencia de pasar grandes volúmenes de líquidos, realizar transfusiones o porque lo van a ingresar a hospitalización o posiblemente pase a cirugía. Y si colocan un catéter calibre 22 que es el azul en un adulto, lo más probable es que terminen canalizando nuevamente al paciente para colocarle un catéter número 17 o 18. Si las venas metacarpianas son muy pequeñas, muy delgadas, buscaremos y canalizaremos una vena de mayor calibre en el antebrazo o en la fosa cubital, según la anatomía y fisiología de cada paciente. Recuerden que lo único que se introduce es la punta o el bisel de la aguja. El fiador por sí solo podría verse algo aterrador. El fiador es la aguja metálica, sin embargo, lo único que queda dentro del paciente es el catéter plástico. Aquí estamos comparando el catéter 24G y el catéter 14G. Nos apoyamos únicamente de la aguja, del bisel, del catéter para introducirlo a la luz de la vena. Una vez que tenemos retorno sanguíneo, retraemos un poco el fiador o aguja metálica e introducimos únicamente la parte plástica, que es este catéter que tenemos aquí. Este es el tubo de plástico flexible que es biocompatible con el cuerpo del paciente. Son dispositivos estériles y además de su correcto transporte y almacenamiento, debemos de verificar la fecha de caducidad, verificar que no esté abierto o roto el empaque, que no tenga manchas de ningún tipo, que no se haya mojado o que haya estado expuesto al sol o a la intemperie. Existen diferentes modelos, algunos son rectangulares, otros son circulares, otros son retráctiles, que ya les estaremos platicando de esos Punzocat en otro video. También pueden ver en este canal las partes de un catéter, la norma oficial mexicana número 022, cómo canalizar a un paciente, cómo canalizar vías venosas de difícil acceso, cómo purgar un equipo de terapia de infusión, cómo instalar una llave de 3 vías, entre más contenido de enfermería. Les dejo por aquí mis redes en donde estamos subiendo más contenido, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.